Bienvenidos a Llave en Mano, el curso de instalaciones y automatización industrial más potente, junto a Martín Espiridakos, creador de Universo Eléctrico. Capítulo número 7. Arranque directo para motores trifásicos. Bueno gente, a partir de este capítulo el curso va a empezar a tomar un poco más de forma y de color. Para ver. Ahí, ahora sí. A partir de ahora vamos a empezar a desarrollar todos los arranques directos para los motores trifásicos. Para que se entienda un poquito, el arranque directo es la forma más simple que tenemos de iniciar el funcionamiento de un motor trifásico. Y se le dice directo porque al motor se le aplica su tensión asignada para que pueda desarrollar toda su potencia y par asignado. Es decir, que no necesitamos de un medio exterior o de una reducción de la tensión para poder realizar el arranque del motor. Existen 4 tipos de combinaciones para los arranques directos. El número 1 es la combinación entre fusible, contactor y relé térmico, y lo vamos a desarrollar en esta clase. La segunda posibilidad es cuando arrancamos al motor en forma directa a través de un guardamotor, que ya vimos en el capítulo de guardamotores. La tercera posibilidad es la combinación entre un guardamotor y un contactor, que también vimos la parte de potencia en el capítulo anterior, pero vamos a desarrollar la potencia más la parte de comando en el próximo capítulo. Y la cuarta opción de arranque es a través de un interruptor manual, pero no lo vamos a desarrollar debido a las bajas prestaciones que tiene. Pero sí quiero que sepan que existe y que se pueden encontrar en algún momento con este tipo de arranque. Es un interruptor manual seguido del motor y el accionamiento es simplemente a través de este interruptor manual. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el desarrollo de la parte de comando en el conjunto fusible, contactor y relé térmico. La parte de potencia ya la vimos en capítulos anteriores. Lo que voy a desarrollar hoy es cómo hacer el comando, cómo vamos a ejecutar ese comando a través de pulsadores con un artilugio que se llama retención y que es sumamente utilizado en la industria, más que una selectora común. Y además de eso vamos a dibujar y vamos a ver cómo está dispuesto el frente de un tablero para que vean cómo van acomodados los elementos y qué función cumple cada uno de ellos. Bueno, como les decía, esto es el arranque directo para motores trifásicos. El pizarrón está dividido en 3 partes. La primera parte es el esquema de potencia, el segundo es el esquema de comando, que es lo que vamos a desarrollar, y paralelamente a esto vamos a desarrollar lo que es el frente del tablero para ir haciendo las distintas comparaciones. Teníamos nosotros las 3 fases. RST es un sistema trifásico, en este caso vamos a elegir un sistema de 3x400 voltios, y el neutro, que no está dibujado pero lo vamos a dibujar acá abajo. Obviamente en el conexionado de motor no se va a utilizar el neutro, pero sí lo vamos a utilizar en la parte de comando. Teníamos entonces las 3 fases, teníamos los primeros 3 elementos que eran los fusibles, a continuación de eso teníamos el contactor con sus bornes de entrada y sus bornes de salidas, y su respectiva bobina K1. En realidad este contactor lo llamamos K1, tiene sus bornes de alimentación de bobina A1 y A2. Seguido del contactor teníamos el relé térmico, que le pusimos de nombre F1, y automáticamente después del relé térmico teníamos al motor, que podía estar conectado en triángulo o en estrella según el nivel de la tensión que tenemos y obviamente según la placa característica de ese motor. Antes de arrancar vamos a dibujar lo que es el frente de un tablero. Generalmente nosotros en el frente del tablero vamos a tener, si este fuese el frente, lo primero que vamos a ver son 3 pilotos, 3 luces, ¿no? De este tipo, ¿sí? Generalmente suelen ser de color rojo y que sirven para indicar los estados de las fases. Esto sería el estado de la fase R, el estado de la fase S y el estado de la fase T. Es decir, cuando hay presencia de tensión, estos pilotos están encendidos. Para un arranque directo, lo que vamos a encontrar más abajo generalmente suele ser un botón, 2 botones mejor dicho, de esta forma, donde uno es el botón de marcha o pulsador de marcha, se le conoce como pulsador de marcha, y el otro es el pulsador de parada. Así de simple. Son 2 botones, es decir, pulsadores, que los aprieto y me dan una señal a la parte de comando. Por encima del pulsador de marcha suele haber un indicador luminoso de color verde, que cuando nosotros presionamos este botón y el motor se enciende, este piloto se enciende también. Y de la misma manera, para el pulsador de parada suele haber un indicador en la parte superior, que obviamente cuando presionamos y el motor está parado, este piloto se enciende. Y ocasionalmente, no siempre, suele haber
entre medio de ellos o en otra parte del tablero un indicador luminoso que lo voy a poner de esta manera, pero sepan que suele ser de color amarillo, que indica la falla por accionamiento de relé térmico. Es decir, este indicador va a estar conectado a los contactos auxiliares de este relé térmico, que lo vamos a ver en breve. Por ahora quiero que sepan que esto es la posibilidad de encontrar en el frente de un tablero para el arranque directo de un motor. Bueno, lo segundo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el esquema de comando es visualizar y diferenciar los niveles de tensión que tienen los distintos elementos, tanto la bobina del contactor como los indicadores luminosos que vamos a utilizar en el frente del tablero. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos trabajar, o estar trabajando, mejor dicho, en el esquema de potencia con una red de 3x400, lo voy a poner más grande para que se vea, lo voy a poner acá arriba, 3x400. Si mi red trifásica es de 400 voltios, suponiendo, y la bobina de mi contactor, lo voy a dibujar acá, después lo voy a borrar. Si la bobina de mi contactor A1 y A2 del contactor K1, por ejemplo, trabaja en 12 voltios de corriente continua, yo no puedo utilizar la red trifásica o la fase en neutro para poder alimentar esa bobina. Tengo que utilizar una fuente que me transforme de corriente alterna a corriente continua, pero lo vamos a ver después. Para nuestro caso vamos a suponer que esta bobina trabaja en 220 voltios de corriente alterna y que los pilotos para señalizar también son de 220 voltios de corriente alterna. De esa manera, como nosotros formamos la red monofásica, ¿se acuerdan? Tomábamos una fase y el neutro y teníamos la red monofásica de 220 voltios en comparación a esta de 3x400. Yo puedo tomar directamente la fase de acá y el neutro y dibujar el esquema de comando acá al lado, pero se vuelve muy engorroso a la hora de esquematizar distintos arranques de motores, combinaciones, porque imagínense que nosotros estamos tratando solamente un motor en este caso. En los proyectos industriales o de plantas o de edificios suelen haber más de un motor, entonces no podemos empezar a mezclar toda la parte de potencia con la de comando. Tenemos que separar y es por eso que decimos que para la parte de comando vamos a tomar una fase y vamos a tomar el neutro de la instalación y lo vamos a poner de esta manera. Vamos a decir que, por ejemplo, tomamos la fase R y acá abajo vamos a dibujar al neutro de la instalación y lo vamos a dibujar de esta manera. Entonces, entre la fase y el neutro vamos a diagramar todo el esquema de comando. Bueno, para poder empezar a dibujar los elementos en la parte de comando, vamos a arrancar primero por la parte de protección del comando, colocando un fusible para proteger la fase. Este fusible no es el mismo que el que está en la parte de potencia. Esto es el fusible de la fase R, el fusible de la fase S y el fusible de la fase T. Este es un fusible de comando, protege toda la parte o el esquema de comando, ¿sí? El segundo elemento que vamos a poner en la parte de protección va a ser al contacto normalmente cerrado de este relé térmico, que es el que me va a interrumpir la cadena de alimentación de todo el comando para poder mandar a abrir a este contactor cuando existiese una falla en el motor. Si se acuerdan del capítulo de relé térmico, habíamos dibujado que en el frente del relé térmico teníamos dos pares de contactos. El contacto normalmente abierto, que era el contacto 97-98, y después teníamos al contacto normalmente cerrado 95-96. Nosotros para la protección de la parte de comando vamos a utilizar este contacto y para la señalización, que es este que les había indicado acá, vamos a escribir acá falla, así señalizamos de esa manera. Entonces para la falla, cuando existe una falla en el motor, vamos a utilizar este par de contactos 97-98 normal abierto del relé térmico. Entonces vamos a ubicar a este contacto, que es un contacto normalmente cerrado del relé térmico, de esta manera, y estos son los bornes 95-96. Bien, el próximo elemento que vamos a ubicar a continuación del contacto del relé térmico va a ser al pulsador de parada, porque es el elemento que me va a interrumpir la cadena de mando si no es por una falla de motor o una falla en el cable. Entonces, el próximo elemento va a ser un contacto normalmente cerrado de esta manera, que es el pulsador, y le vamos a poner S0,
es un pulsador de parada, se dibuja de esta manera. Pon un poquito más chico esto. Ahí. Este es el pulsador S0, es un pulsador de parada. El pulsador de parada es nada más que un botón que al pulsarlo acciona. Si ven ahí cómo sale un pestillito. Es un contacto normalmente cerrado, se le dice 1, 2. A ver ahí si se alcanza a ver. Normalmente cerrado dice, y en los tornillos dice 1 y 2. En este borne va a ir la salida del contacto del relé térmico y acá abajo va a salir hacia abajo, que ahora es lo que vamos a ver. Entonces el pulsador va a ir de esta manera. Es como si fuese este botón que está acá. Y acá va a estar el borne entonces, el borne 1, y acá va a estar el borne 2 del pulsador. Y lo que va a hacer este pulsador es que cuando esté energizado todo, lo vamos a presionar una vez y va a cortar toda la alimentación de la cadena de mando. Entonces este pulsador que está acá es este de parada. Después del pulsador de parada viene el pulsador de marcha, que es similar al de parada, pero le vamos a poner el nombre S1. Este pulsador es un pulsador igual que el que vimos de parada, simplemente que es de color verde, tiene los contactos en la parte de atrás, pero dice normal abierto, a ver ahí si se ve, pero dice NA34. Es un contacto normal abierto que al pulsarlo genera la continuidad entre esos dos bornes. Y es lo que tenemos acá y que le vamos a poner el nombre 3, 4. Después del botón o del pulsador de marcha, vamos a ir directamente a nuestra bobina del contactor K1 y la vamos a alimentar. Estos son los bornes A1 y esto es A2. Y entonces vamos a alimentar a la bobina del contactor a través de A1 y cerramos por el neutro en A2. De esa manera queda hecha la cadena de comando para el arranque directo del motor. Pero, fíjense esto es un contacto normal abierto y como es un pulsador, si yo no mantengo apretado, yo lo voy a pulsar una vez, esto se va a cerrar y va a volver. La corriente viene por acá, acá pasa porque está normalmente cerrado, por acá también pasa porque está normalmente cerrado y se encuentra con el pulsador de marcha que le dice, mientras estás abierto, no voy a seguir continuando el paso. Si yo lo cierro, esto se viene para acá, baja, alimenta la bobina del contactor y pega los contactos de potencia del contactor. Pero eso es verdad si solo si yo mantengo presionado este botón de esa manera o ponemos una selectora en posición 1 como habíamos visto en el capítulo de contactores. Para solucionar este inconveniente se hace un artilugio que se denomina retención y lo voy a poner en color verde para que se distinga. Lo que vamos a hacer es dibujar un contacto normal abierto ahí. Este contacto que acabo de dibujar recién es un contacto auxiliar, del contactor K1. O sea, el contactor K1 va a tener sus bornes de potencia y al lado va a tener sus bornes de contactos auxiliares, tanto el normal abierto como el normal cerrado. El normal abierto era 13-14 y el normal cerrado era 21-22. Eso ya lo habíamos visto y desarrollado en el capítulo de contactores, y en el capítulo de relé térmicos le aclaré esta parte de los contactos auxiliares que pertenecían a un cierto contactor. Podían haber más de un contacto auxiliar y a través de nombrarlos yo solucionaba el problema de saber de qué contactor venía. Entonces acá voy a poner 13-14 de K1. O sea, yo sé que este contacto pertenece al K1. Y lo voy a alimentar a este contacto de acá directamente. De acá y acá. Fíjense esto, lo interesante de esto. La corriente va a venir por acá, por la fase R, va a bajar, va a pasar por el normal cerrado del relé térmico, va a pasar por el pulsador de parada y va a llegar al punto donde tiene un empalme y la corriente dice o voy para abajo o voy para el costado. Si va para abajo, va a llegar hasta ahí. Y también va a venir para el costado y va a llegar hasta ahí. El tema es el siguiente. Cuando yo pulse este pulsador de marcha, lo voy a pulsar
Este contacto se va a cerrar, todo instantáneamente, ¿eh? Este contacto se va a cerrar, la corriente encuentra un camino de circulación acá, instantáneamente. Esto es, apreté el botón y hace esto que le estoy mostrando ahora. La corriente baja, entra a la bobina del contactor y cierra por el neutro. Cuando pasó por la bobina, automáticamente alimentó la bobina del contactor K1. Esta bobina es la misma que está acá. Al alimentarse esta bobina, cierra el tren de contactos, va a cerrar la parte de potencia, pero también van a cerrar y van a abrir los contactos de comando. Entonces, este contacto, el 1314 del K1, se va a cerrar, la corriente va a empezar a fluir por acá y va a venir por este lado. Una vez que sucede eso todo instantáneamente, en el momento en que yo apreté el botón, ahí donde yo tengo el dedo bien hundido en el botón, le saco una foto y está pasando esto. Esto es una foto de mi dedo en el pulsador de marcha. Cuando sucede todo eso y yo suelto el botón, listo, esto se abrió y la corriente dice, epa, acá yo ya no puedo seguir pasando, o sea, esto ya no va a venir por acá, esto es mentira que la corriente va a venir por acá. Esto va a ser así. Y la corriente en este punto va a dejar de pasar, pero va a seguir pasando su camino por acá, porque este contacto va a permanecer cerrado, este va a permanecer cerrado y los de potencia también, y el 21-22 va a permanecer abierto. ¿Por qué? Porque una vez que esta bobina se alimentó, una vez que esta bobina, la del K1, se alimentó, si yo no corto la energía por algún otro medio que no sea por acá, esto queda totalmente alimentado. Ya está, una vez que esto se cerró, esto sigue alimentándose y se retroalimenta. Por eso se llama retención, porque a través de este contacto, el 1314 del K1, retengo la alimentación de energía y mantengo el ciclo de circulación de la corriente. Entonces, una vez que se dio esta condición, listo, el motor queda en funcionamiento, el botón de marcha queda en su estado normal, o sea, no lo tengo que volver a presionar, y si lo presiono no pasa nada porque la corriente va a hacer cualquiera de los dos caminos, la bobina ya está alimentada. Este indicador va a quedar encendido. Ahora vamos a ver cómo se alimenta este indicador. Este indicador de falla, mientras no exista una falla, va a quedar apagado, y este indicador de parada va a estar apagado. Obviamente vamos a tener presencia de tensión en las tres fases, es decir, RS y T van a estar encendidos. Y acá viene la parte interesante. Para cortar este ciclo de circulación, lo único que tengo que hacer es venir en el frente del tablero y apretar el botón de parada. Una vez que yo aprieto el botón de parada, como esto es un normalmente cerrado, empujo el pestillo, abro el contacto y la corriente automáticamente deja de circular y todo esto que está acá se ve interrumpido por el pulsador de parada. Se enciende este piloto y el motor se para. Lo que voy a hacer ahora es borrar un poco esto y emprolijar para mostrarles cómo van a ir conectados estos tres elementos, los indicadores, al esquema que ya tenemos recién. Este es el esquema básico y el más utilizado en la industria para un arranque directo de motores. Se llama esquema de comando con retención. Bueno, acá está el mismo esquema, lo que acabamos de ver recién, pasado en limpio, y lo que vamos a hacer ahora es dibujar y ver cómo alimentamos estos tres elementos para completar totalmente el esquema de comando y cómo quedaría alimentado en el frente del tablero. Vamos a comenzar primero por el indicador de marcha. Si nosotros decíamos que pulsábamos este botón y la corriente empezaba a circular, acá se bifurcaba, iba por los dos lugares y quedaba retenido una vez que soltábamos el pulsador de marcha. Si esto queda retenido, es decir, si esto queda cerrado, acá estoy teniendo tensión, en este punto también. Si esto va a estar cerrado, este punto va a ser exactamente el mismo que este y que este. Entonces voy a tomar tensión de acá y voy a poner una lamparita que le vamos a llamar H1, que pertenece a la parte de arranque, y lo vamos a cerrar por el neutro. Es decir,
Fíjense, le estamos mandando la misma tensión que estamos alimentando al contactor, porque una cosa, todo esto que está acá sigue siendo la fase, por más que haya pasado por distintos contactos, sigue siendo la fase R todavía. Y este punto y estos puntos son los mismos. Es decir, que yo acá y acá tengo 220 voltios, al igual que entre A1 y A2 tengo 220 voltios. Fíjense, fase y el neutro. Entonces mantengo los 220 voltios acá y el neutro acá y cierro con 220 la lamparita de marcha. Entonces, mientras esto esté alimentado, esto va a estar encendido. Paralelamente a eso, voy a borrar esto acá. Paralelamente a esto, voy a utilizar el contacto. Esto sigue siendo contacto normalmente abierto y esto es normalmente cerrado. Voy a utilizar el contacto normalmente cerrado 21-22 del contactor K1 para marcar la parada del motor. Y lo voy a poner en esta parte, así, 21-22 de K1. Y voy a tomar tensión también de acá arriba. Esto sigue siendo 220 voltios, o sigue siendo la fase, mejor dicho. Es decir, de ese mismo contacto hago un puentecito al otro contacto. Y en la salida, en la parte del contacto 22, voy a poner otra lámpara que diga H2, por ponerle un nombre. Se suele decir H1 o HL1, HL2, a todo lo que es iluminación. Y voy a cerrar por el neutro, de esta manera. Entonces, fíjense que sigo manteniendo en este punto y en este punto la fase R. Y acá en este punto sigo manteniendo la fase R porque esto es normalmente cerrado. Esto está alimentado y cierra por el neutro. Fíjense cómo es esto. Supónganse que el motor está apagado, entonces esto está abierto, es decir, el pulsador de marcha no está presionado. Obviamente, al no estar encendido el motor, al no haber circulación de corriente, el contacto 13-14 del contactor se encuentra abierto. Esto va a estar abierto, esto va a estar abierto, esto va a estar abierto. Al no estar energizada esta bobina, la condición normal va a ser esta: contactos de potencia abierto, normalmente abierto, abierto y normalmente cerrado, cerrado, obvio. Entonces va a venir la corriente por acá, no puede venir para acá, tampoco puede venir para acá, pero sí le estoy dando un camino de circulación por este punto. A ver, vamos a aclarar esto. La corriente va a seguir bajando, pero se va a encontrar que por acá no puede venir y por acá tampoco, porque esto no está energizado, no está cerrado, pero por acá sí le estoy dando un camino de circulación. Directo además. Ni siquiera estoy accionando nada. Mientras el relé térmico no está accionado y esto no esté abierto, la corriente va a venir tranquilamente. Entonces esta lámpara, la H2, que corresponde a la parte de indicación de parada, va a estar encendida. Nuevamente, cuando accionemos el botón de marcha y se ponga en funcionamiento todo el ciclo que habíamos descrito anteriormente, esto se va a abrir, se va a cambiar la condición a abierto y me va a impedir el paso de la corriente para abajo y esta lámpara que está acá se va a apagar. Así de sencillo. Lo otro que nos está faltando es el indicador de falla, que lisa y llanamente lo vamos a realizar con el otro contacto 97-98. Lo voy a hacer en verde para que se vea. El 97-98, que es un contacto normalmente abierto del relé térmico, lo vamos a utilizar de esta manera. Directamente alimentamos de la fase al contacto 97 y 98, que esto pertenece a F1, y de acá directamente ponemos la lámpara H de falla, vamos a ponerle, y de acá derecho al neutro. Así de fácil. ¿Qué va a ocurrir? Cuando exista una falla, este contacto, que es normalmente cerrado, se va a abrir, me va a impedir la circulación de corriente nuevamente, este se va a cerrar y mientras yo tenga fase, el motor no va a arrancar, pero la lámpara me va a encender. Bueno, así es el esquema de potencia, el esquema de comando y el frente de un tablero para el arranque directo de motores trifásicos.
Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Me hubiese gustado hacer un en vivo de esto, pero bueno, nada, salió así y cualquier duda o cualquier comentario que haya quedado, lo que sea, me escriben y lo charlamos, gente, no hay ningún problema. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, si te gustó el video, suscríbete y dale un like.